El Ministerio de la Aldea Las Minas tiene el honor de presentar su programa Prosperados por la Palabra. Somos un ministerio con familias entendidas y hacedoras de la palabra, en constante crecimiento espiritual y numérico. Un legado de paz, santidad y prosperidad produzca un mejor estilo de vida para nuestros hijos y futuras generaciones que trasciendan nuestras fronteras patrias. Y ahora con ustedes su programa Prosperados por la Palabra. Dios les bendiga, mis amados, en esta hermosa noche. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por su grande amor y su grande misericordia, sabiendo que dice la palabra de Dios que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del Padre de misericordia. Entonces, el estar un día más, el tener un nuevo día es una nueva oportunidad, es una nueva bendición que el Señor nos da. Así que estamos contentos de estar en una nueva edición totalmente en vivo a través de Canal 59 TV. Nacimos para bendecir en nuestro programa Prosperados por la Palabra. Somos la Iglesia de Cristo de Benecer, Fuente de Bendición. Estamos ahí en Las Minas desarrollando la comisión, el trabajo que el Señor nos ha encomendado, y cada lunes y cada sábado también estamos llevando el mensaje, llevando la palabra del Señor que edifica, que nos prepara para ese encuentro con nuestro amado, pero que también nos trae una prosperidad espiritual y, por qué no decir, también una prosperidad material. A Josué le dijeron: si guardas este libro de la ley, meditando en él día y noche, harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te va a salir bien. Entonces, mire qué importante es cuando le damos el lugar a la palabra del Señor, a que esa palabra, el apóstol Pablo le decía, creo que a la iglesia de los Colosenses, les decía: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Entonces es por la palabra que somos prosperados, es por la palabra que somos restaurados, que somos llevados a una nueva dimensión de gloria. Así que en esta noche les saludamos en el nombre de Cristo Jesús a toda la Iglesia de Cristo de Benecer que está pendiente de nuestro programa. Les bendecimos a todas las familias y también a aquellos que no son parte de nuestro ministerio, pero que sin duda alguna, son edificados por medio de la palabra. Les bendecimos. Tal vez usted ni siquiera va a ninguna iglesia, pero que ha decidido sintonizar esta noche. Le bendecimos en el nombre de Cristo. Le rogamos que permanezca en sintonía de nuestro programa, que sin duda alguna Dios le va a hablar, Dios va a traer una bendición maravillosa para usted, que esta noche está pues ahí en su casita, ya en sintonía de nuestro programa Prosperados por la Palabra. Hermano Santiago. Bueno, deseando bendiciones a cada uno de los televidentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Y aquí estamos con su programa Prosperados por la Palabra. Qué bueno. Y hoy traemos un tema que sin duda alguna tal vez un tema tal vez controversial, tal vez un tema que muchos manejan ¿cómo podría decirles? Una postura, otros manejan otra postura, pero al final nosotros queremos enmarcarnos en la Escritura y ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, qué es lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a esto. Y queremos esta noche, en este espacio, hablar bajo el tema los apóstoles. Ese es el tema que vamos a compartir en este espacio de hora 30 minutos que tenemos para poder aprovechar el tiempo y compartir la palabra del Señor. Hay un pasaje
en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11. Lo leemos, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire qué interesante en ese pasaje, porque aquí nos está hablando de que se constituyeron 5 ministerios, y dice la Escritura que estos ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Pero, por ejemplo, dentro de estos 5 ministerios, que algunos le llaman el ministerio quíntuple de Dios, se maneja muy bien, por ejemplo, los maestros, los pastores, los evangelistas, pero cuando ya se habla de los profetas, como que hay un cierto... ya un poquito ahí como que no. Y no digamos si hablamos de los apóstoles, ya, hermano, hay más recelo. Sí, ya la situación se pone un poco más terrible. ¿Por qué? Porque se conoce o se ha enseñado que los únicos apóstoles fueron los que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, que son 12, y muy cierto, fueron 12 seguidores, 12 hombres que estuvieron en el ministerio del Señor, siendo formados, siendo instruidos, y que llegaron a ostentar ese título de apóstoles. Y entonces algunos hasta sarcásticamente, cuando se escucha que dice, el apóstol fulano, el apóstol el otro, no voy a mencionar nombres, dice, hay que agrandarle ahora el cuadro de la Santa Cena, porque ya no son 12, ahora son más. Pero empezando a ver la Escritura con respecto a esto, y obviamente dentro de los 5 ministerios, quiero abordar, tal vez en los siguientes programas vamos a ir viendo cada uno de los ministerios, pero qué sé yo, tal vez dedicaríamos 5 programas para hablar del ministerio quíntuple de Dios. Pero hoy queremos hablar específicamente acerca de este ministerio, que es el ministerio apostólico. Y entonces, al hablar de apóstol, esa palabra apóstol se deriva del griego apostolos, y usted tiene ahí la raíz en griega, el significado, si lo lee. Dice que es delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, apóstol. Dice que con poderes milagrosos, apóstol, enviado, enviar, mensajero. Entonces mire qué interesante, porque la palabra apóstol viene de la raíz griega apostolos, y dice que es un delegado, que es un embajador, que tiene poderes, dice, milagrosos. O sea, no es, hermano, no es porque el hombre es un super ultra, no, sino porque simplemente le dieron esa investidura. Al final somos hombres, hermano, como les dijo Pablo a aquellos, si yo soy hombre igual que ustedes. Pero hay otra palabra también que dice que es un enviado, la palabra apostolos, para que quedemos más claro, es enviado, eso significa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, hermano, verso 20, léalo. Dice, edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces mire que el ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. Los 12 discípulos del Señor fueron llamados apóstoles. Ahora, dentro de las funciones apostólicas que se tienen que desarrollar, son muchas, pero vamos a ver algunas dentro de las funciones que desarrollan los apóstoles. Y por ejemplo, en ese mismo pasaje que leyó nuestro hermano Santiago, de Efesios capítulo 2, 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces los apóstoles, ponga cuidado, son
ponga cuidado a esto, porque dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces un apóstol funge como un fundamento, como quien, vamos a decir, ponga cuidado a esto, porque al hablar de fundamento sabemos que nuestro fundamento, nuestro cimiento es Cristo Jesús. Pero un apóstol es el que, vamos a decirlo de esta manera, el que funda una iglesia, el que arranca con una iglesia, sienta las bases doctrinales. Por ejemplo, los apóstoles dice que son pioneros, son llamados a abrir brecha. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 28, léalo. Dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Entonces pongamos cuidado aquí, porque eso es lo que necesitamos tomar. Dice, en la iglesia Dios ha designado primeramente. Entonces los apóstoles son pioneros. Los apóstoles son llamados a abrir brecha. Ahora, el problema es que a veces pensamos que los apóstoles de este tiempo son los que andan en el carro del año y que, hermano, si van a visitar una iglesia hay que ponerles un hotel 5 estrellas para que se queden. Y yo no estoy diciendo que no hay que reconocer o darle honra a los siervos de Dios, claro, pero un apóstol es un pionero, es alguien que tiene ese llamado específico, ese llamado genuino del Señor a abrir brecha. Entonces, al hablar Santiago de abrir brecha, ¿cómo será eso, abrir brecha? Bueno, eso nos da a entender de que en un lugar donde nadie ha comenzado algo, Él lo está comenzando. Por ejemplo, tenemos la carretera. Ajá. La carretera que se está construyendo, que se está ampliando. Ahorita lo que se está haciendo es abriendo brecha. Pues es un lugar donde no ha habido calle. Sí, rústico. No se transita, no es una calle, entonces se está abriendo brecha. Entonces, esto no es fácil. Esto de abrir brecha no es fácil. Entonces dice que Dios ha designado primeramente. Entonces son pioneros, son llamados a abrir brecha. En el capítulo 12, el verso 12, del capítulo 4, si lo volvemos a leer, de Efesios 4:12, no sé si creo que es que dice que constituyó a unos apóstoles, dice, a fin de capacitar a los santos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, aparte de ser fundamento, de ser pioneros, de abrir brecha, deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Son llamados, hermano, a capacitar a los santos. Entonces, mire qué interesante esto, porque no estamos hablando de que a los apóstoles hay que servirles, sino que ellos son los que están puestos al servicio del pueblo. Es que ese es el asunto que a veces no se entiende, hermano, este punto, porque cuando dice, él es el siervo, entonces, pero él es el siervo hasta hay que soplarle, el siervo, hermano, que rendirle alevosía. Sí, mire, perdóneme esto que voy a decir, pero me contaron, yo fui a un lugar y entonces me dijo alguien, yo soy el escudero, me dijo, del pastor, me dijo, yo soy el escudero del pastor. Qué bueno, le dije yo, y cuénteme, ¿y cuánto tiempo dedica a orar por su pastor? No, me dijo, yo es que cuando él viene, me dice, le abro la puerta del carro y le llevo sus cosas y quiere agua y tiene calor. Yo creo que, hermano, está bien que honremos a los siervos de Dios, pero a veces como que perdemos el propósito, el sentido. Al final, nosotros los ministros nos pusieron a servir al pueblo, no
que el pueblo nos sirva a nosotros o no servirnos nosotros del pueblo. O sea, nosotros somos los servidores del pueblo. Entonces dice que los apóstoles deben capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles son un ministerio de gobierno. Son un ministerio de gobierno. Los vemos a través de toda la Biblia. Son los que tienen la autoridad para poder sentar doctrina. Por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, hubo un problema ahí con la iglesia. Hubo un problema con la iglesia. Si lo lee, hermano, capítulo 15, verso 6 del libro de los Hechos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y entonces, mire, el problema que estaban tratando era con respecto a la circuncisión. Entonces, al final, el verso 19, Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Entonces todo el problema aquí era con la circuncisión, pero mire cómo en el verso 6 dice, los apóstoles, hubo un concilio apostólico. En ese capítulo 15 del libro de los Hechos hubo un concilio apostólico. Entonces los apóstoles son fundamento, son pioneros, son los que abren brecha. Estamos hablando de las funciones que desarrolla un apóstol, para luego entrar más en detalle. Son los que sientan doctrina dentro de la iglesia. Entonces, ahora, esto no se trata, hermano, de que porque hay muchos que se han autonombrado apóstoles, como también muchos que se han autonombrado pastores. Por ejemplo, el apóstol Pablo les decía a los corintios, el sello de mi apostolado sois vosotros. Entonces, viendo un poquito lo que hermano, las funciones que desarrolla el ministerio apostólico, ahora necesitamos ver cómo viene ese desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una pregunta en este tiempo que es, ¿hay apóstoles o no hay apóstoles? ¿Hay apóstoles o no? Porque conocemos a nivel de Latinoamérica, aún de nuestro país, hombres que figuran con este ministerio apostólico, donde muchos los rechazan porque no hay apóstoles. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo de que todo aquel que diga es apóstol, pues reconozcámoslo porque es apóstol. Cuando miramos en Apocalipsis, hay una iglesia donde le dice, has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces yo creo que necesitamos en este tiempo el discernimiento del Espíritu y obviamente ver el trabajo, ver, hermano, las funciones si están desarrollando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y de esa manera vamos a lograr ver si realmente han sido llamados genuinamente de parte del Señor, porque tiene que ser un llamado genuino. Miren, no tanto en el ministerio, hermano, apostólico, sino en todos los ministerios, porque hay muchos que solitos se levantaron y son evangelistas, son profetas, son maestros, son pastores. Hermano, nadie los llamó, nadie los levantó solos. Entonces creo que no solamente con lo apostólico o lo profético, sino tenemos que verlo en todos los ministerios. Entonces, hay apóstoles. Hay apóstoles. Se quedaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Sí, hay apóstoles o no hay apóstoles en este tiempo. Simplemente fueron 12 los que ostentaron ese título, ese ministerio, vamos a decirlo así, y en este tiempo ya no hay apóstoles. Entonces, para desmenuzar bien este asunto, quiero verlo, hermano. Por eso le puse yo los apóstoles, porque vamos a ver al menos tres grupos de apóstoles, y entonces vamos a
a encajar, vamos a ver a dónde pueden entrar estos y a dónde pues no pueden entrar. Entonces, en este primer punto yo quiero mostrarle el apóstol del Padre, el apóstol del Padre. Y entonces, si usted está en su casita, yo quisiera que usted, si pudiera tomar su Biblia, porque puede ser de que diga, Dios mío, a saber de dónde este hombre se está sacando estas cosas. De la escritura, de la Biblia. De ahí vamos a sacar todo lo que le vamos a enseñar. Al final vamos a abrir nuestras líneas telefónicas por si tal vez algo que usted no lo comprendió, no lo entendió, y con la ayuda del Señor pues poderlo explicar. O no sé, tal vez usted tiene otro punto de vista, pero bueno, yo aquí quiero enseñar realmente lo que dice la Escritura con respecto a los apóstoles o a ese oficio o a ese ministerio apostólico. Hebreos capítulo 3, verso 1, y leámoslo, hermano, como que estamos comiendo pescado. Despacio. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, mire qué interesante ese pasaje, porque dice, considerad a Jesús, el apóstol, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Y es que al hablar de Cristo, hermano, en Cristo estaban los cinco ministerios, porque Cristo fungió como apóstol. Ahí está, Hebreos capítulo 3, verso 1. Él fungió como maestro, él era el gran maestro. Él fungió como pastor, él dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Él fungió como evangelista, él fungió como profeta. Entonces en Cristo podemos ver los cinco ministerios. Pero como estamos hablando específicamente de los apóstoles, Hebreos capítulo 3 está diciendo, considerad a Jesús el apóstol. Y entonces nos quedamos, hermano, en una palabra clave para decir lo que significa apóstol. ¿Y cuál es la palabra que nos quedamos? Es enviado. Miramos varias que dice que es un embajador, es un mensajero, es alguien que se le ha dado poder para hacer milagros, y miramos todo eso, lo que arroja la raíz griega de la palabra apóstol, que es apostolos. Pero dentro de eso hay una palabra que dice que es enviado. Entonces, preguntémonos, ¿quién envió a Cristo Jesús? El Padre. Entonces, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el apóstol del Padre. Él fue comisionado, Él fue el embajador. Fue el pionero. Preguntémonos, ¿tuvo poderes milagrosos? Sí. Sí. Entonces, Cristo Jesús es el apóstol del Padre. Cristo Jesús. Y entonces dice el pasaje que consideremos, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol. Entonces, el Padre solamente tiene un apóstol, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, mire qué interesante esto, porque dice, considerad a Jesús el apóstol. Oiga, el apóstol. Entonces vamos a ir viendo, hermano, ese orden. Y entonces en esos vamos a ubicar, porque en este primer grupo tenemos el apóstol del Padre, que es Cristo Jesús. Ahora tenemos el siguiente grupo, que es
el que manejamos, el que conocemos, pero que realmente no es todo eso. Mateo capítulo 10, hermanos, verso 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, ¿quién fue el que le entregó? Entonces, ¿de cuántos se compone este equipo apostólico? De 12. De 12. 12. Ese fue el equipo apostólico que tenía o que tuvo el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Entonces, miramos en el primer punto el apóstol del Padre, Cristo Jesús. Pero ahora estos serían los apóstoles del Cordero. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque recuerda usted que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, este equipo apostólico, que lo mencionamos ahí, que aparece en Mateo capítulo 10 hasta el verso 4, este fue el equipo apostólico de nuestro Señor Jesucristo, o le llamamos los apóstoles del Cordero. Ahora, aquí hay algo interesante en esto, porque para ser parte de este equipo apostólico habían requisitos de este equipo apostólico de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo menciona Hechos capítulo 1 verso 21. Léalo. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, si desmenuzamos bien el pasaje, usted sabe que aquí iban a llamar al que había a ocupar el espacio que había dejado Judas, ¿verdad? Porque Judas ya no estaba, porque era un equipo apostólico de 12. Y entonces, para poder seleccionar, para poder ser parte de ese equipo apostólico, que eran los apóstoles del Cordero, se mencionan requisitos. Ahora, con esto no quiere decir que el otro equipo que vamos a mencionar no hayan requisitos. Claro que los hay. Pero para ser parte de ese equipo apostólico, que eran los apóstoles del Cordero, número 1, tenían que haber andado con Jesús durante sus 3 años de ministerio. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 1, verso 21 y verso 22. Había que haber andado con Jesús durante 3 años, haber comenzado desde el bautismo de Juan. Número 3, ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Entonces, aquí es, hermano, donde está el quid del asunto. ¿Por qué? Porque cuando muchos toman y dicen, estos son los requisitos para ser apóstoles, lo que dice Hechos capítulo 1, 21, es necesario pues de estos hombres que han estado juntos, dice, con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Entonces había que haber estado con Jesús durante 3 años, el ministerio del Señor. Comenzando desde el bautismo de Juan, ese sería el segundo requisito. Y luego dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Entonces, los requisitos para los apóstoles del Cordero es haber andado con Jesús en su ministerio, haber iniciado desde el bautismo de Juan
y ser testigo ocular de su resurrección. Entonces, cuando muchos toman este pasaje, dice, no, ¿cómo es que fulano, cómo es que dicen que es apóstol? Dice, ¿acaso que estuvo ahí en la resurrección? Cuando Cristo resucitó, este no fue testigo, porque para ser apóstol se necesita ser testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Ponga cuidado si tal vez usted me acaba de sintonizar. Para ser apóstol hay que haber andado con Jesús durante su ministerio. Para ser apóstol hay que haber iniciado desde el bautismo de Juan. Para ser apóstol se necesita haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Para ser apóstol, pero para ser apóstol del Cordero. Para ser apóstol del Cordero, que era un equipo apostólico de 12 hombres. Entonces muchos dicen, hoy no hay apóstoles, porque nadie de este tiempo fue testigo ocular de la resurrección, nadie estuvo desde el bautismo de Juan, nadie estuvo durante el ministerio de Jesús. Entonces ahora no hay apóstoles. No, el problema es que hay una equivocación, porque estos requisitos son específicamente para los apóstoles del Cordero, que son ¿cuántos? 12 apóstoles. Esos son los que tal vez usted tendrá ahí en la Santa Cena, pintados ahí en la pared de la casa. Y entonces ahí es donde muchos tal vez sarcásticamente dicen, va a haber que agrandar el cuadro porque ahora cuánto apóstol hay. Entonces sí, es cierto, están estos requisitos que aparecen en Hechos capítulo 1 verso 21 y verso 22. Usted lo puede leer ahí en su casita. Pero estos requisitos eran para ser apóstoles del Cordero. Apóstoles del Cordero. Nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a tomar un poquito de fuerza. Si usted está en su casita, vaya a revisar la escritura, lo que estamos viendo. Y vamos a abrir las líneas telefónicas para recibir sus comentarios, sus preguntas, sus dudas con respecto a lo que estamos enseñando esta noche. Miramos el apóstol del Padre, Cristo Jesús. Ahora los apóstoles del Cordero aparecen en el capítulo 10, del verso 3 en adelante, creo. Los apóstoles del Cordero, pero nos falta un grupo. Nos falta un grupo. Y a ver ahí qué podemos encontrar. Así que nos vamos a ir a una pausa musical y en unos momentos seguimos con esta enseñanza.
Gloria a Dios. Así que estamos ya nuevamente con nuestro programa Prosperados por la Palabra, y estamos hablando acerca del tema los apóstoles, y estábamos viendo cómo en la escritura, en el libro de Efesios capítulo 4, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, maestros, evangelistas, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez usted que nos acaba de sintonizar, le voy a recapitular un poquito lo que estuvimos viendo en el primer segmento, porque veíamos dentro de las funciones de los apóstoles, son pioneros, son fundamento, son los que capacitan a los santos. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que es un enviado, es un embajador, y mirábamos que hay varios grupos, o podríamos llamarle también dispensaciones, y mirábamos en Hebreos capítulo 3 a Cristo Jesús, el apóstol del Padre, y luego en Mateo capítulo 10 miramos una lista de apóstoles, para ser exacto 12 hombres, 12 apóstoles, y con unos requisitos que tenían que haber estado con Cristo Jesús durante su ministerio, tenían que haber iniciado desde el bautismo de Juan, y que tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese pasaje de Hechos capítulo 1 verso 21 y verso 22, que es donde aparecen los requisitos, es ahí donde algunos lo toman para decir: en este tiempo ya no hay apóstoles, porque para ser apóstol se necesita haber estado con Cristo Jesús en su ministerio, haber iniciado desde el bautismo de Juan y haber sido testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos requisitos eran específicamente para ser parte del equipo apostólico de Cristo, diríamos los apóstoles del Cordero, que son 12. Aquí es más, miramos a uno que cayó, que fue Judas, pero pusieron a otro, Matías, que tomó ese lugar, porque tenía que ser ese equipo apostólico de 12. A estos le llamamos los apóstoles del Cordero. Miramos el apóstol del Padre, Cristo Jesús, y ahora los apóstoles del Cordero, que son 12 apóstoles del Cordero. Eso aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Ahora, si miramos algo interesante con respecto a esto, por ejemplo, en Primera de Corintios, hermano, capítulo 12, verso 28, léalo. Aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profeta, en tercer lugar maestro, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Entonces, aquí hay algo importante con respecto a este pasaje, porque dice Pablo, a unos, no dice a unos, refiriéndose en el sentido singular, sino dice: a unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles. Así es. Apóstoles. Vuelve a emplear nuevamente el hermano a hablar pluralmente, no singular, sino que dice apóstoles. Entonces, esto da a entender que este oficio iba a continuar, iba a tener una continuidad, ese oficio apostólico. Ahora, otro punto importante con respecto a ese pasaje es que ¿a dónde los puso Dios? Según ese pasaje, hermano. En la iglesia. En la iglesia. Dice que puso Dios en la iglesia primero apóstoles. Entonces, si empezamos a ver la iglesia es antes de Cristo o después de Cristo. Después de Cristo. La visualizamos después de la cruz, ¿verdad? Recuerde que
que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y le abrieron su costado, dice que salió sangre y agua. Ahí está la figura impresionante de la iglesia, lo que ocurrió con Adán, que le abrieron su costado y sacaron a Eva. Entonces, mire lo interesante, porque dice que puso en la iglesia. Entonces, esto nos da a entender que los 5 ministerios, hermanos, siguen vigentes. Entonces, hay un listado de 12 apóstoles, pero que son los del Cordero, y que mirábamos los requisitos que aparecen en Hechos capítulo 1, verso 21 y verso 22, para ser parte de ese equipo apostólico que eran los apóstoles del Cordero. Pero ahora está otro grupo. Ahora miramos otro tiempo, si lo queremos visualizar, otro tiempo, otra dispensación. Por ejemplo, ¿se acuerda, hermano, cuando el Señor les dijo, perdón, yo me voy, pero les enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo? Entonces, mire que Cristo Jesús vino a cumplir una labor, una función, pero ahora quien está con la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, hermano, el que está trabajando con la iglesia. Por ejemplo, cuando miramos el mensaje a las 7 iglesias, al final dice: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces estamos en la era del Espíritu, o en la dispensación del Espíritu. Entonces quiere decir que hay un grupo, hermano. El primer, mirábamos el apóstol del Padre, Cristo Jesús, Hebreos capítulo 3. Los apóstoles del Cordero, Mateo capítulo 10, del verso 13 en adelante. Pero ahora hay otro grupo que son los apóstoles del Espíritu. Los apóstoles que el Espíritu los comisionó y que los puso dentro de la iglesia para ser fundamento, para equipar a los santos. No solamente estamos hablando de los 12 que se quedaron que los pintan muchos en el cuadro de la Santa Cena. Y entonces ahora, hermano, muchos están como quien dice: no, en este tiempo no hay apóstoles en este tiempo. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo si podemos decir no hay apóstoles, pero sí hay pastores? Sí, hay maestros. Pero sí hay maestros, sí hay evangelistas. No, si estos 5 ministerios los puso Dios para equipar a la iglesia, necesitamos estos 5 ministerios. Ahora, el asunto es que también hay falsos, como no solo apóstoles, sino también pastores, hermano. También hay falsos pastores, falsos maestros. Entonces creo que de repente una de las cosas, hermano, que ha venido a crear como un recelo es porque tal vez muchos se han autonombrado apóstoles. Y yo le voy a decir algo: muchos que somos pastores, hermano, todavía estamos bregando con esta camisa pastoral que a veces, hermano, y qué terrible es que a veces ni siquiera nos hemos acomodado la camisa pastoral todavía, y ya nos queremos poner otra, solo porque tal vez allá levantó un grupito de 5 en otro lugar, y luego tiene otro grupito por allá, y luego entonces ya es apóstol. Hermano, creo que el ministerio apostólico es un llamado genuino, es un llamado específico del Señor que Él llama. Y obviamente algo importante es que el apóstol Pablo le decía, hermano, a la iglesia de los Corintios: el sello de mi apostolado sois vosotros. Entonces, quiere decir que un apóstol tiene que tener iglesias. Iglesias que han sido fundadas, que están bien constituidas con la doctrina de la palabra. Sí,
O sea, aquí no estamos hablando de levantar un grupito por aquí, otro grupito por acá, y ahora ya muchos hermanos se autonombraron apóstoles. Entonces, hay algunos apóstoles, hay apóstoles, hermano, hay apóstoles en la Biblia. La Biblia menciona apóstoles, menciona a muchos hombres, hermano, con ese oficio, que desarrollaron obviamente esa comisión apostólica. La Biblia los menciona y que no aparecen en el cuadro de la Santa Cena como muchos lo manejan. No aparecen en el cuadro de la Santa Cena. ¿Y por qué no aparecen? Porque no son de ese grupo, porque no son de los apóstoles del Cordero, sino que pertenecen a los apóstoles del Espíritu, los que el Espíritu está levantando en este tiempo para equipar su iglesia, para fundamentarla, para abrir brecha, hermano, en este tiempo. Entonces, yo le voy a dar algunos que fueron apóstoles, y que fueron apóstoles del Espíritu. Y esto nos marca entonces que el ministerio apostólico, hermano, sigue vigente. Tal vez usted me dirá: ¿y usted, pastor, por qué está defendiendo el ministerio apostólico? ¿Usted es apóstol? No, yo no soy apóstol, ni tampoco estoy defendiendo el ministerio apostólico. No, yo simplemente estoy enseñando lo que la Escritura dice con respecto al oficio apostólico, porque sí hay apóstoles en este tiempo, sí hay apóstoles que son apóstoles del Espíritu. Vamos a empezar el listado de los que encontramos, hermano, y de repente pues puede ser que hasta más hayan, de los apóstoles que no pertenecen a los 12, porque esos eran del Cordero. Estos ya son de otra dispensación. Este es otro listado, que son los apóstoles del Espíritu. Hechos capítulo 14, hermano, verso 14. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces. Entonces, hermano, esto es como comer pescado. Como comer pescado. Vamos a leer estos pasajes, sí. Léalo como que está comiendo pescado. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, la pregunta no es que eran 12 nomás. Y entonces ahora con Bernabé y Pablo serían 14. Serían 14. Pero no son 14. Son 12, pero que pertenecen al círculo del Cordero. Correcto, son los apóstoles del Cordero, que para ser apóstol del Cordero había que haber estado con Jesús en su ministerio, había que haber iniciado desde el bautismo de Juan y había que haber sido testigo ocular de su resurrección. Esos requisitos eran para los apóstoles del Cordero. Pero ahora estos son los apóstoles del Espíritu, que lo miramos en la Escritura, y que todavía el Espíritu sigue llamando a muchos a este oficio, hermano, apostólico. Entonces dice: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces hagamos un nuevo listado. Aquí llevamos dos. Llevamos dos: los apóstoles Bernabé y Pablo. Llevamos dos. Ahora, Romanos capítulo 16, verso 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles. Destacados entre. Entonces esa palabra entre es que ellos eran apóstoles. Sí. Destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Entonces, le estoy leyendo Romanos capítulo 16, verso 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, dice Pablo, que lo miramos, hermano, que con él iniciamos el listado de los apóstoles del Cordero, del Espíritu, perdón.
destacados entre los apóstoles. Entonces ahora tenemos a Andrónico y a Junias, que fueron apóstoles. Entonces ya llevamos 4 en el 4. cuadro. Ya llevamos, pero es que este es otro cuadro. Otro cuadro, este es otro cuadro. Miren, al decir esto yo que este es otro cuadro, no piense usted que estoy haciendo risión, no, sino en el sentido de que muchos han manejado de que los únicos son los que están, hermano, pintados en el cuadro de la Santa Cena, y entonces muchos de allí dicen, cuando dice el apóstol tal, no hombre, ahora hay que alargar el cuadro de la Santa Cena. No, aquí es que esos eran del Cordero, pero este es otro listado. Estos son los apóstoles del Espíritu. Entonces, Hechos 14:14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, 2. Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, destacados entre los apóstoles. Ya llevamos 4. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 8, verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y coadjuntor para con vosotros acerca de nuestros hermanos, que son apóstoles de la iglesia y la gloria del Cristo. Oiga, que son apóstoles. ¿Y de quién está hablando? De Tito. De Tito. Entonces, Pablo, Bernabé, Andrónico, Junias, y ahora se nos suma Tito. Se nos suma Tito. Entonces ya llevamos 5 que desarrollaron el ministerio apostólico. Filipenses capítulo 2 verso 25. Ahora, aquí hay algo importante. Esta versión es la versión Félix Torres Amat. Léalo, Filipenses 2:25. Mientras me ha parecido necesario el enviaros ya es a Epafrodito, mi hermano y conjuntor en el ministerio y compañero en los combates, apóstol o enviado vuestro, y que ha asistido a mis necesidades. Entonces, mire el Filipenses capítulo 2 verso 25, aquí menciona a otro llamado Epafrodito, y Pablo lo menciona, dice que es su compañero, dice compañero en los combates, apóstol, apóstol o enviado vuestro. Y entonces volvemos a aquel punto donde apóstol viene de apóstolos, que significa enviado. Entonces con Epafrodito, hermanos, son 6. Ya llevamos 6 en este listado. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. Mire, aquí le estamos mostrando con Biblia, y usted lo puede ver ahí en su casita. Dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios el Padre y en el Señor Jesús el Cristo. Gracias y paz tengáis de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Entonces, en este pasaje lo que le quiero mostrar es que Pablo, dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia. Ellos se ponen como los remitentes de la carta. Ajá. ¿Verdad? Que ellos están enviando la carta. Esta carta a Tesalonicenses dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia. Esta carta se la están mandando Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Entonces, note ese pasaje que le mencioné, 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 1, porque son los remitentes, hermano, de la carta. Pero en el capítulo 2, mire cómo Pablo presenta, porque estamos hablando del mismo pasaje como contexto. 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 6. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de... Ok, entonces, si leemos con cuidadito, dice, ni buscamos. ¿Por qué Pablo no dice no busco? Sí. Dice ni buscamos. ¿A quién se está refiriendo? A los dos más, Silvano y Timoteo. Dice, ni buscamos, sígalo leyendo. Ni de vosotros, ni de otros,
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Como apóstoles De Cristo. de Cristo. Entonces ahora se nos suma Timoteo Y Silvano. y Silvano. ¿Cuántos llevamos, hermano? 8. 8. Llevamos 8. Timoteo y Silvano. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 4. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? El verso 5. ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según el Señor lo concedió. Entonces mire cómo Pablo se presenta aquí en 1 Corintios capítulo 3 verso 4 y dice, ustedes dicen yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, pero en el verso 5 dice, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Sino siervos, servidores. Entonces volvemos otra vez al punto del significado de la palabra apostolos, que es un enviado, es un sirviente, es un servidor. Entonces aquí se nos suma otro en la lista, que es Apolos. Y entonces tenemos 9. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles? Sí hay apóstoles. El problema es que capítulo 1 del libro de los Hechos nos quedamos con esos requisitos para todos los apóstoles, para todos los apóstoles. Entonces decimos, hoy ya no hay apóstoles. Ahora preguntémonos, ¿Pablo estuvo dentro del ministerio de Cristo Jesús? No estuvo. No fue, hermano, testigo ocular de la resurrección de Cristo. No, y entonces ahora, pero preguntémonos esto, ¿por qué sí reconocemos el ministerio de Pablo como apóstol? Decimos, sí, apóstol. Así pero es. Él, si miramos los requisitos del capítulo 1 del libro de los Hechos, como que Pablo no los reúne. No los llena. Entonces, esto nos marca, hermano, que tenemos el apóstol del Padre, Cristo Jesús, el apóstol o los apóstoles del Cordero, que son 12, y tenemos los apóstoles del Espíritu, que por lo menos en la Biblia encontramos 9. Ahí están, hermano, empezando por Pablo, Bernabé, Andrónico, Junias, Epafrodito, Silvano, Timoteo, Apolos, hermano, Tito. Son 9 que encontramos en la Escritura, pero estos pertenecen a la dispensación del Espíritu. Y aún en este tiempo el Espíritu sigue llamando y sigue levantando, porque dice Efesios capítulo 4, hermano, dice que Dios subió, hablando de Cristo Jesús, dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oiga, y dio dones a los hombres en el capítulo 4, y luego dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero oiga, ¿para qué los constituyeron? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos vamos a ir a otra pausa musical, la última, y luego venimos ya a la recta final del programa, donde vamos a abrir las líneas telefónicas. Si usted nos quiere llamar, puede hacerlo a la línea fija o también al celular. Puede mandarnos sus mensajes de texto o WhatsApp, y con todo gusto estamos aquí para servirle. Tal vez usted necesita oración o necesita una consejería, tal vez no va de acuerdo al tema, pero si lo necesita, igual aquí estamos con todo nuestro corazón para poder orar por usted, ayudarle en el nombre de Cristo Jesús. Así que nos vamos a deleitar con esta alabanza, y luego venimos ya a la fase final del programa.
Gloria al Señor. Estamos ya en la recta final de nuestro programa Prosperados por la Palabra. Y durante este tiempito hemos estado hablando acerca de los apóstoles y podíamos ver algunos requisitos. Vamos a abrir ya nuestras líneas telefónicas. Tenemos una línea fija y también tenemos una línea celular. Si usted pues esta noche quisiera ahondar más al tema, o tal vez quedó algo allí que quedó como inconcluso, que tal vez usted no lo logró asimilar, pues puede llamarnos o puede enviarnos su mensaje o su WhatsApp también, y con gusto pues vamos a ayudarle, vamos a orientarle. Algo importante que hasta donde el Señor pues nos ha dado, pues vamos a contestar, ¿verdad? Porque tampoco aquí vamos a decir que nosotros lo sabemos todo. El apóstol Pablo decía: si alguien dice saber algo, al tal yo le digo que no sabe nada. Entonces, qué bendición poder a veces decir, pues no, pues todavía eso no lo sé. Vamos a tratar de averiguar o tratar de investigar. También pues si usted necesita oración, alguna petición de oración, pues igual también puede hacerlo. Este es el momento que abrimos. Tenemos, qué sé yo, ya unos 10 minutos tal vez para poder recibir algunas llamaditas o algunos mensajes y poder ahondar un poquito más en el tema. Entonces, haciendo, hermano Santiago, un resumen de todo lo que hemos hablado, que resumiendo todo, háganos un resumen de todo lo que hemos venido desarrollando. Estuvimos viendo, primeramente estuvimos definiendo lo que era la palabra apóstol, que quedamos en la conclusión de ponerlo como enviado. Y seguidamente vimos el primer apóstol, el que inició esto, que fue Cristo Jesús, que es el apóstol del Padre. Hebreos capítulo 3. Exacto, y entonces continuamente miramos lo que son los apóstoles del Cordero, que son los 12 apóstoles que conocemos comúnmente. Y tenemos los apóstoles del Espíritu Santo. Tenemos una llamadita, hermano. Dios me le bendiga. Un saludo, papá. Qué bendición, hombre. Samuelito, el gran Samuelito nos está llamando. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Un saludo y un abrazo para todo el miembro de la iglesia de Mercedes Fuente. Gloria al Señor. Gracias, Lo Samuel. amo mucho. Gracias, Samuelito, por tus palabras. Muchas gracias, hijo. Papá, te amo. Yo Te también. extrañaba. Yo también te amo. Dios me les bendiga, hijitos. Bueno, mire que ellos ni, como diría alguien, ni papa de lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero mire, te amo, papá. Entonces, bueno, esa es una bendición maravillosa. La familia, ¿verdad? Y en casita, mi amada esposa, mis hijos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Creo que esta labor ministerial no se puede llevar a cabo, hermano, solo, ¿verdad? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, creo que las grandes victorias, las grandes bendiciones no se van a desarrollar solos, sino que en familia, en unidad. Dios es un Dios de familia. Así que bendigo mi familia y todas las familias del ministerio. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Resumiendo, ¿dónde nos quedamos? Por los apóstoles del Espíritu. Y estábamos viendo que... dimos los requisitos, resumiendo, del Cordero. Bueno, uno de los requisitos para ser apóstol del Cordero era haber caminado con Jesús, haber estado en los comienzos de Juan y haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Claro. Y esos requisitos específicamente para ser los apóstoles del Cordero. Del Cordero. Entonces, por eso muchos dicen, no hay apóstoles, porque eso lo manejan
a nivel general. Lo limitaron ahí, ¿verdad? A nivel, cortaron. sí, pero esos requisitos eran específicamente para los apóstoles del Cordero, que son 12. 12. Y luego mencionamos los apóstoles del Espíritu, los que está llamando, los que llamó, los que está llamando y los que seguirá llamando, porque dice que puso en la iglesia. Y mirábamos al menos 9. Miramos a Pablo, a Bernabé, a Andrónico, a Junias, a Tito, Timoteo, a Silvano, a Tito, Epafrodito y a Apolos. Miramos 9 que menciona la Biblia que también fungieron con este ministerio apostólico, y obviamente este fluir todavía sigue. Así es. ¿Verdad? Obviamente que también es importante que con esto no estoy diciendo que alguien por ahí se levantó y dice, yo soy apóstol, ¿verdad? Habría que ver, creo que lo he dicho varias veces, Pablo dice, el sello de mi apostolado sois vosotros. Tenemos una consulta, hermano, una pregunta que nos cayó. Dice, pastor, bendiciones. La Biblia no habla de mujeres apóstoles, y ahora hay mujeres apóstoles. Bueno, aquí está la situación un poco turbia con esto, porque si empezamos, hermano, a revisar la escritura, ¿verdad? La Biblia, lo que dice la Biblia, yo tengo que quedarme con lo que dice la escritura, ¿verdad? Sí. Con lo que dice la escritura, pero no logro visualizar en toda la escritura mujeres con este oficio apostólico. Esto no se trata de machismo, tampoco se trata de decir no puede, esto no. Ahora, yo solamente quiero leer un pasaje con esto, y yo, como quien dice, lo dejo a discusión, ¿verdad? Porque no quiero yo decir una cosa y que después tal vez se vaya a decir otra cosa que yo dije y tal vez no lo he dicho, ¿verdad? Pero yo simplemente, hay un pasaje que dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, oiga, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es el único pasaje que yo puedo visualizar donde parece ser que nos miran como uno en Cristo, donde tal vez se abre un panorama para la mujer, porque la mujer, hermano, aún en los tiempos de Jesús no tenía la libertad que la mujer tiene ahora. Ahora, lo que yo puedo visualizar en la escritura es que en toda la escritura no encuentro yo alguna mujer con este oficio apostólico. Si en este tiempo hay mujeres con este oficio apostólico, hermano, yo respeto mucho, ¿verdad? No voy a juzgar ni voy a contrariar, no, de ninguna manera. Pero si hay alguna mujer con oficio apostólico, bueno, pues que el Señor la bendiga, ¿verdad? Que está en ese oficio. Pero de acuerdo a la escritura, poder ver que la Biblia arroje alguna mujer con oficio apostólico no aparece, ¿verdad? No aparece. Todos los que mencionamos eran hombres, ¿verdad? Eran hombres. Y esto pues no se trata de machismo, sino que parece ser que como que para este oficio apostólico realmente como que la mujer no logra tener ese acceso, ¿verdad? Es lo que yo puedo visualizar en la escritura, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta y me dice, yo conozco a una mujer que es apóstol, ¿usted qué opina de ella? No, yo no opino nada, ¿verdad? Yo no opino nada, ¿verdad? Yo, por la escritura, yo puedo opinar, pero ya por lo demás, hasta ahí nos quedamos. No sé si usted tiene algún aporte. No. Ahí queda claro. Queda claro, ¿va? Calladito, dijo alguien. Sí. Tener buen pegue, ¿verdad? Entonces, creo que no hemos, hermano, traído esta noche
profundidades, no, si esto es lo más sencillo de la Escritura. Esto es lo que, hermano, está como quien dice por encimita. Ahora, el problema es que a veces no se tiene diríamos, el entendimiento y nos cerramos, ¿verdad?, tanto a esto. Pero yo considero, hermano, que en este tiempo hay un oficio apostólico, y esto, hermano, yo lo miro como, por ejemplo, el ministerio quíntuple como la mano de Dios, ¿verdad? Se puede visualizar como la mano de Dios. Entonces, si lo podríamos mencionar, hermano, este que le llamamos nosotros el pulgar, el gordito le llamamos, pero es el pulgar, ¿verdad? Este sería el apóstol, ¿verdad? Este sería el apóstol. Este que es el índice, este sería el profeta. Este sería el profeta. Este es el anular, ¿verdad? Este es el anular. El de en medio. Sí, el de en medio, que le llamamos. Este sería, hermano, el pastor. El siguiente sería el maestro. Y este chiquito sería el evangelista, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, es que el evangelista no, ¿por qué lo dejan con el dedo chiquito? Porque no sirve, no. Sino que vaya, por ejemplo, solo le pongo el ejemplo digamos, si usted se va, tiene una picazón dentro del oído, ¿con cuál dedo usted va a rascarse? Bueno, entonces eso es entender que, por ejemplo, el evangelista muchas veces llega a lugares donde tal vez el pastor otros no puede llegar, ¿verdad? O otro oficio, otro ministerio no puede llegar. Tiene otro alcance. Correcto, entonces de repente se mete a lugares. Entonces, por ejemplo, y si lo miramos desde este punto de vista, hermano, que sería el apóstol, el pulgar, mire, toca a todos. Los toca a todos. Entonces, con el meñique, usted no se va a tocar. Entonces, esto habla de cobertura, ¿verdad? Entonces, en la iglesia debería tener una cobertura apostólica, ¿verdad? Tiene que estar bajo cobertura apostólica. Pastor, en mi iglesia no hay cobertura apostólica, no, pues, pero yo eso es lo que estoy viendo, ¿verdad? Que tiene que haber esa cobertura apostólica. Así que estamos totalmente en vivo a través de Canal 59 TV. Nacimos para bendecir en nuestro programa, mejor dicho, Prosperados por la Palabra. Y hoy hemos hablado de un tema muy práctico, que se maneja, se escucha, pero que tal vez algunos pasajes se han aplicado erróneamente, ¿verdad? Erróneamente. Entonces, a través de la Escritura le hemos podido mostrar de que está el apóstol del Padre, Cristo Jesús, los apóstoles del Cordero, que son 12, Mateo capítulo 10, y también los apóstoles del Espíritu, que empezamos desde Pablo en Escritura y cerramos con Apolos. Entonces, obviamente, hermanos, si a usted le dice, ¿hay apóstoles en este tiempo? Claro que sí, el Espíritu sigue vigente. Sigue llamando, ¿verdad? Obviamente que entonces tendríamos que ver si tienen el sello apostólico, ¿verdad? Porque tienen un verdadero llamado. Sí, correcto, ¿verdad? Porque imagínense, al igual que también muchos dicen, yo soy pastor, pero si es pastor, pues tiene que tener ovejas, y las ovejas, no, pues todavía el Señor no me ha dado ovejas. Entonces, ¿cómo es pastor? Sin ovejas. ¿Verdad? Sin ovejas, pastor sin ovejas, creo que no hay pastor sin ovejas, ¿verdad? Entonces, así hemos podido, hermano, visualizar la situación, y creo que hemos dejado claro. Bueno, yo entendí, hermano, ¿usted entendió? Claro. Sí. Entonces, creo que si nosotros aquí nos entendimos, más de algunos pudo haber entendido también. Sí, entendería nuestro hermano que está oculto allá detrás de cámaras, nuestro hermano locutor. Bueno, entonces, aquí entendimos 3,
Entonces, la promesa, ¿verdad? La promesa. Entonces, más de algunos sí. Yo creo que el pueblo del Señor en este tiempo, hay cosas que no podemos ocultarlas, y que el Señor pues está trayendo, ¿verdad? a este tiempo. Estamos ya, creo con el tiempo, pero aquí nos cae otro mensaje y con esto vamos a cerrar. Dice: Dios les bendiga, el programa es de mucha bendición, aunque sé que para muchos es de debate, pastor, ya que no le parece mucho algunas doctrinas, pero estoy de acuerdo con usted de dar la palabra, mostrarla como es, ya que muchos miran el programa para debate, pero ni modo. Saludos desde la Guacamaya. Bueno, la verdad, las cosas que esto no es para debate ni nada, ¿verdad? Créame que aquí venimos simplemente a compartir lo que la Escritura dice, a presentar el mensaje de la palabra. Creo que nuestra intención no es debatir, hermano. Correcto, ni pelear, de enseñar, ¿verdad? No, ni los guantes traemos, ¿verdad? No, sino que simplemente venimos a mostrar lo que dice la Escritura. Si alguien pues dice no, eso no es así, bueno, pues todo lo que hemos hablado, pues aquí está, se lo hemos mostrado con base bíblica, y al final creo que tenemos el Espíritu del Señor, así ¿verdad? Tenemos el Espíritu del Señor, y creo que al tener el Espíritu del Señor vamos a lograr identificar si lo que viene pues es del Señor o no es del Señor, ¿verdad? Esto, por ejemplo, aquí yo soy pastor del Ministerio Ebenecer, pero también hay muchos que no son del ministerio y que miran el programa. Entonces la intención mía no es poner a la gente en contra, no, sino que esto es, hermano, como cuando alguien lo invita a comer, y entonces usted dice: esto me gusta, me lo como, y esto no me gusta, ¿verdad? Entonces yo creo que si en lo que podemos edificar, pues gloria al Señor. Si hay algo que usted dice: me parece que lo que dijo el hermano Samuel no, pues déjelo por ahí, perdón. Y dice el apóstol Pablo que si sentimos otra cosa, el Señor lo va a hacer saber, ¿verdad? Así que creo que esto es todo por esta noche. Hemos llegado al final ya de nuestro programa, y ha sido una bendición. Entonces, no sin antes darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, por este maravilloso tiempo que nos has dado, donde hemos compartido tu palabra. Yo te pido que bendigas, Señor, todos estos hermanos que están siempre pendientes de nuestro programa, que tu gracia maravillosa, Señor, esté sobre ellos, y que venga esa luz, Señor, de tu palabra, ese conocimiento, Señor. Lo necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muchas gracias por estar en sintonía de nuestro programa Prosperados por la Palabra. Le invitamos, el día de mañana tenemos nuestra reunión a partir de las 7 de la noche, el viernes también a las 7 de la noche, y el domingo a las 4 de la tarde. Estamos ahí en Aldea Las Minas, a la altura del cementerio. Usted camina 3 cuadras hacia arriba, ahí está nuestro templo. Así que contentos. Si no tiene dónde congregarse, pues le invitamos para que sea parte y nos gocemos en la presencia del Señor. Sin nada más que decirle, pues Dios me le bendiga, y esperamos que nos vuelva a sintonizar en una nueva edición de nuestro programa Prosperados por la Palabra, totalmente en vivo a través de Canal 59 TV. Nacimos para bendecir. Así que nuestro próximo programa es el sábado a partir de las 5 de la tarde. Que Dios me le bendiga.